Una introducción con un recorrido con gente en común, con gente que has conocido. Carlos Nina, Enrique Todo lo Brecht. bueno ya lo conversamos. Cometimos el peor de los errores. Hablamos un montón antes de salir al aire. No aprendemos nunca. Lo que pasa es que cómo no juntarse también a charlar sobre tantos temas, porque digo, Claro. son tantos los universos, Juan, Me que... encantó escucharlo. Siempre lees textos propios. Sí, Así, en el arranque. Bueno, me gustó. Bueno. Está muy bien. Está muy bien. No significa nada que yo te diga eso. No, Está pero muy para bien. mí es un honor. Y además son mundos muy compartibles. Sí. ¿No? Entiendo muy bien. Tenemos sensibilidades y cosas en común entre nosotros y con muchísima gente que tiene sensibilidad para este tipo de cosas, ¿no? Hablamos no hay una generación espontánea, creo que hay algo que está en ebullición y tiene que ver con quienes han nacido en los finales de los 30, principios de los 40, digo, esto de la relación con el papel. Hablábamos hoy de Don Francisco, ¿no? Claro, ese Don Francisco es de los míos, de mi generación, claro. ¿Tenías Sí, muchos cómics? Sí, historietas, mejor dicho. Perdonando la palabra, ¿no? Sí, Historietas. historietas, puede ser, sí. Ahí con las historietas pasa una cosa muy típica de la cultura popular, que vos el nombre más o menos despectivo que te ponen lo barajás como una consigna, ¿no? Uh-huh. Ya sea bostero o gallina, Claro. o leproso o canalla, son calificaciones, o cabecita, Sí. son calificaciones puestas por el enemigo, Claro. ¿no? Por el adversario. Entonces vos la abrazás como propia y la convertís en motivo de orgullo. Y eso pasa con las historietas. Historieta es una calificación argenta para las historietas, las historias gráficas, las secuencias gráficas que venían de Estados Unidos, que eran comic strips. Claro. Comic es la abreviatura de la forma entera, tira dibujada, ¿no? Tira dibujada. BD, dicen los franchutes, bande dessinée, ¿no? Tira dibujada. Y acá le pusieron historieta, en la época de crítica, que tenía un suplemento de historietas grandísimo, ¿no? Que eran todas historietas norteamericanas traducidas, maravillosas, ¿no? Y se lucían más por el formato, ¿no? Tabloide. Lástima que, como decían antes, que no tengamos una cámara para verlo, pero era así de grande era, ¿no? Entonces se veía las dominicales de Alex Raymond, los dominicales del Príncipe Valiente, de Al Foster, se veían a color con las prensas de las rotativas de crítica de los años 30. Claro. Una monstruosidad, vos ves eso, los originales te quieren morir. Además también, pensaba en las publicaciones de los anarquistas, ¿no? Que ellos también apelaban a la ilustración para una editorial en la tapa, ¿no? Todo el mundo. La crítica tenía un dibujante, Pedro Rojas, que fue jefe de dibujantes, que dibujaban los casos policiales, los incidentes y cosas por el estilo. No tenían fotógrafo, dibujaban. Claro. No solamente el identikit, sino también una secuencia. Claro. Y de ahí viene también la fascinación por el policial, por la novela negra, ¿Dónde nace eso? Eso viene de otro lado. Cuando éramos chicos, en los 40 y 50, leíamos historietas porque el kiosco estaba... somos carne de kiosco todos. Me animo a hablar en términos generacionales, ¿eh? Muy bien. Hemos compartido hace un rato charlando y vos mencionabas a Enrique Brescia, mencionabas a Carlitos Nine. Hasta los apellidos, hasta los nombres son generacionales. Claro, Está lleno de Carlitos. Estoy lleno de Carlitos. Son todos Carlitos, Carlos. amigos, claro. Carlitos Zampayo, Carlitos Sí. Nine, Ulanowski. Carlitos Zula, son re Carlitos. Bueno, los Carlitos, yo me llamo Juan, pero podría haber llamado Juan Carlos. Juan Carlos, claro. Pagaba 2 mangos Juan Carlos. En esa época. Los Carlitos le íbamos al kiosco. Y había una relación ahí muy fuerte. Claro, en mi casa se compraba el diario y después se leía una revista de fútbol que era el Goles o el Gráfico, y me compraban el Pato Donald a mí y me compraban el Mundo Infantil, que era la contraperonista del Villique en Gorila, digamos. Entonces, durante la época de Perón, como en mi casa mi viejo era peronista, el único de la familia, pero bueno, entonces compraban el Mundo Infantil. Ahí está. Y esas son las cosas que yo leía. Historieta, básicamente. Y después mi vieja compraba el Leoplan. Entonces, la literatura me entró más por el lado de leer las novelas y los cuentos policiales que leía mi vieja, pero ya cuando tenía 12, 13, 14 años. Ahí leía a James Byrne, leía a Simenón, leía a Walsh, ¿no? En esos años. Llegaban, digo también, qué bueno cuando la literatura llega de una manera accidental, cuando uno la encuentra, Claro. que uno no la va a buscar, sino que
encuentra una peluquería, la Sí, encuentra... claro, la peluquería Bueno. es lugar de lectura básico. Claro. La peluquería. Yo me acuerdo una vez cuando vivía en Coronel Dorrego, mi viejo era bancario, así que yo viví en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires distintos. Ujú. Entonces mi viejo lo trasladaba y no se trasladaba. Bueno, entonces cuando era en la época del secundario, segundo año hasta quinto, viví en Coronel Dorrego. Años preciosos, muy lindos para mí, de los 15 a los 18. Y me acuerdo que cambié de peluquería, porque yo iba a la peluquería enfrente de mi casa, la del peluquero Randazzo, que era el único comunista del pueblo. Entonces te rompía los huevos, te bajaba línea, y no había lindas cosas para leer, era una maravilla. Es la excusa ir a cortarse el Una pelo. maravilla el peluquero Randazzo, un tipazo, pero el típico bolche consecuente. Sí. Y hay una anécdota muy linda, que A me ver. contaba el hijo de Randazzo, que es un productor Daniel Randazzo, un tipo de Bahía Blanca muy importante como promotor de espectáculos y todo, hijo del peluquero que te digo. A Randazzo lo metieron preso cuando lo mataron a Kennedy. Ese ¡Qué rarísimo! No. Yo pensé que era joda esa. Pero había una coincidencia. ¿O? No, era sospechoso. Es sospechoso. El comunismo internacional era sospechoso. Entonces, El pobre Randazzo con las tijeras. Lo metieron en Naca. No. Bueno, y eso pasó en muchos lugares. Bueno, Claro, porque nada. era manifiesto comunista, digamos. El tipo decía. Siempre había uno o dos. Claro, siempre en el pueblo. El típico. Claro, bueno. Pero lo que quería contar era Sí. esto, que pese a eso, yo cambié de peluquería, porque era un embole, ¿no? Me quedaba más cerca, me fui a la peluquería de Rubio, había pilas así, lamentablemente la cámara no nos puede seguir, había pilas así de revistas, ¿no? Estaba el Gol, estaba el... Y estaban desde temprano al pedo sentados en la peluquería con la radio fuerte, escuchando Claro. los programas matinales de tango en general, Sí. ¿no? Que había. Entonces pasaban la mañana. Entonces ibas ahí a charlar de fútbol, te cortabas el pelo y la peluquería era un lugar extraordinario. Yo lo recuperé ese clima distorsionado, cambiado y todo en el cuento del fiambrero, ¿no? Sí. En el cuento ahí lo recuperé bastante. ¿no? No, acá tenemos algunos libros tuyos. Yo viví en la ciudad de Mar del Plata y leyendo Dudoso Noriega también. Digo, qué bueno esto también de... ¿Llevabas un registro, Juan? ¿Tenías un diario? Porque digo, hay una memoria también de todo eso que ha pasado tantos años. ¿Llevabas un registro de lo que... No, vino... No, la memoria no. Mm. No, la memoria selecciona, distorsiona, cambia, no. Y juega. Claro, además esos años tengo unos recuerdos muy precisos, muy precisos. Yo viví 5 años en Mar del Plata, de los 10 a los 15, Ujú. el periodo inmediatamente anterior a este de Dorrego. Mirá. Y fui muy feliz en Mar del Plata, del 55 al 60 viví ahí, de los 10 a los 15 años. Digamos, cuando... Las circunstancias en que llegamos fueron jodidas, porque Complicado, claro. a mi viejo que había sido secretario, apareció la política de nuevo. Claro. Mi viejo que había sido secretario de una unidad básica en Lobería, lo echaron a la mierda en el 55 por adicto al régimen de puesto, así se decía. Así se decía. ¿no? Como no había firmado eso, se bajaban los lienzos, los arrepentidos de ayer y de hoy, ¿no? No había bajado los lienzos diciendo que lo habían obligado a afiliarse, sino que era un señor. Aunque había muchos que los habían obligado a afiliarse, Claro. pues el régimen Bueno, era insoportable, sí, la sí, verdad sí. que lo era. Pero bueno, a mi viejo lo rajaron, lo echaron a la mierda. Y entonces caímos en Mar del Plata con un tío que tenía un hotel ahí. Había una... Entonces, eso te iba a preguntar. una Había familia, unos vascos, nobles vascos, Nobles vascos. de los nuestros, que lo ayudaron. Entonces yo viví 5 años en Mar del Plata. ¿Años de la secundaria ya? Secundaria. Mirá, Terminé la primaria y comencé los 2 primeros años del secundario. Y esa es esa Mar del Plata de los 50, que esa es la Mar del Plata ya plebeyada definitivamente, digamos. Con el Era desembarco Mar de del los Plata sindicatos. grasa, claro, era Mar del Plata grasa. Pongan La UOM. comillas en todos lados, por favor. No, por favor. Era Mar del Plata grasa que conocimos. Los grandes hoteles ya los habían comprado los sindicatos, el Claro. Royal, por ejemplo. Sí. Y yo lo utilicé, esa tapa de Medrano que utilicé para cosas, tiene ese clima. Ahí está. El fastidio del tipo que está sentado en la playa leyendo La Nación. La ¿no es Nación, cierto? claro. Que mira alrededor el garacerío. ¿Quiénes que le son ha- estos? Claro, que le ha invadido la Popular, invadido la Bristol, etcétera, etcétera. Bueno, esa Mar del Plata hermosísima. Y un poquitito antes y un poquitito después, es la Mar del Plata que transcurre la vida del mítico bañero, el Dudoso Noriega. Porque también hay algo también que tiene que ver con tomar la influencia de los escritores americanos. Digo, no tenés problema en eso de incorporar lo que has leído, digo, porque claro, te ha brevado mucho de la literatura Totalmente. americana. Yo digo porque he leído. Claro. ¿Qué empezaste a leer? No sé qué te pasará a vos, pero a mí nunca me pasaron cosas nada importantes, ¿no?
No, Te yo voy a creo- contar lo que me pasó, son dos boludeces. Sí. No tuve una experiencia, tuve la suerte de vivir y de criarme en un ambiente muy cómodo, de clase media. Claro. Mis viejos estaban bien, yo nunca la pasé mal, tuve la posibilidad de estudiar, me mandaron a estudiar, pude venir a Buenos Aires a estudiar letras, Sí, bueno. una garcha que no te va a dar nunca un mango, y mis viejos me bancaron, no tuve que trabajar hasta los 20 años, en fin. No tengo más que decir. No, bueno, ahí está. Una experiencia personal muy favorecida y muy privilegiada. Pertenezco al grupo de los únicos privilegiados de los 50 y Claro. después fui privilegiado mucho tiempo. Entonces, mi experiencia, aquel que escribe desde la experiencia de una vivencia profundas o conflictivas, interesantes, yo por lo menos no me enteré, ¿viste? Claro. Después el psicoanalista se encargó de explicarme lo que me pasaba. Pero bueno, yo en principio no me enteré. Entonces, si bien me gustaba escribir, me gustaba leer, mi práctica de la escritura partió un poco de la experiencia de la lectura, ¿no? Yo escribo Claro. porque he leído, ¿no? Escribís porque has leído, porque digo, esta mirada del escritor tortuoso, de haber vivido. No es tú. No Sí. va por ahí lo mío. Y digo, por eso también te permitís el juego, digo, porque cuando uno encuentra en el policial, cuando Manual de Perdedores, mismo también en la Sí. continuación que es Arena en los Zapatos, aparece el absurdo, aparece, digo, no aparece el antihéroe. Has jugado mucho con los géneros, Juan. Sí, Digo. sí. Yo me crié con los géneros, sobre todo soy lector de aventuras, ¿no? Ujú. O espectador de aventuras, o oyente de aventuras. Hay Claro. una cosa, hoy hablamos un ratito Sí. de radio. La primera experiencia de las aventuras, simultánea con la lectura del Pato Donald, cuando yo tenía 6, 7 años, la lectura del Pato Donald, ¿no? Sí. En el Pato Donald había un guionista extraordinario que fue el inventor del tío Patilludo, del más pato, como carajo le llamen, las aventuras de él con los sobrinos. Que ahí hay toda una, algo entre línea que uno puede decir, ¿no? El tío que tiene la plata y los pibes que van por conveniencia. Bueno, he escrito además una cosa, hay una novelita que se llama Los dedos de Walt Disney, que parte de la pregunta esencial, de quién es el padre de los sobrinos de Donald, ¿no? Ujú. ¿Quién carajo es el padre de los sobrinos de Donald? Que en Claro, Argentina eran había sobrinos. aparecido. Claro, siempre vivieron. En el mundo Disney son todos sobrinos. Sí. Bueno, El tío Patilludo, el sobrino es Donald, y los sobrinos son cosas. Ahí no hay padres. Sí, No hay padres ni hay novias por ahí. y la figura femenina está. Son novias, son Es novias. Daisy con una mirada muy naif de la Claro. cosa, ¿no? Bueno, Relegada. ahí, claro, en el Pato Donald aparecían las historietas que escribía en Disney y filmaba Disney. Todo era Disney, pero no era Disney, Claro. obviamente. Había en la fábrica había grandes remadores. Como Peter Pan, por ejemplo, ¿no? Claro. Barry, ¿no? Gran escritor. Barry, Dios mío. Bueno, el autor de las aventuras del tío Patilludo era un señor que se llamaba Karl Barks. Karl con C y Barks con B larga, Barks. Un monstruo, un narrador extraordinario. Las aventuras esas del tío Patilludo, las aventuras por todo el mundo, buscar una moneda, por ejemplo, cosas por el estilo. Sí. Esas son las primeras historias que yo leí. Y eso fue la introducción a la aventura. Claro. Con eso hablamos de Karl Barks, hablábamos con Charlie Feiling, por ejemplo, gran narrador. Sí. Charlie, ¿no? Y bueno, y después el universo de las historietas de western, todos los géneros. Claro. El western, que le decíamos la de convoy, no decíamos el western. Sí. Las de guerra, no bélicas, las de guerra. El cine y sobre todo, antes que nada, la radio. Claro. Yo conocí Tarzán por radio. Y esto no es una postura, ¿eh? Sí, sí. Salíamos de la escuela, cuarto grado, año 55. Salimos de la escuela, Ya Mar del Plata. Mar del Plata, sí. Salimos de la escuela, prendíamos la radio, Radio Splendid. Y Radio Splendid seguía, desde ponerle las 5 hasta las 6:30, de media hora estaba el Capitán Warren, que era uno de aviones. Por radio. Claro, los sonidos había que hacerlo. Tarzán y Sandokan. ¿Y esto que eran actores de radionovela? Como Claro. Sí, Tarzán era César Llanos, era Tarzán, el actor. César Después Llanos. Los avisos en la revista parecía ser, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba ella. Se llamaba Juana, porque en esa época se traducía todo, ¿no? Y se escuchaba en familia, todos alrededor de la No, radio. los chicos. ¿No? Los chicos solo. los chicos. Y había un invento notable que era Tarzanito, que jamás existió. En la Argentina existía Tarzanito. No era Boy, era Tarzanito.
Bien. Y las aventuras, Tarzán luchaba contra el cocodrilo, escuchaba el agua, un narrador, Tantor, Sí. Tantor, que era el elefante, hacía el ruido del elefante, y peleaba contra cosas y saltaba de rama en rama. Claro, un viaje para el oído de un pibe era... Con un narrador, no sé Qué si no va. era Julio César Barton, que era un narrador de aquella época. Digo, para esto de que muchas veces en la oralidad, en los talleres literarios... Extraordinario. Nombrabas a Westergel y esto de juntar también y jugar con los géneros. ¿Qué pasó con esto de poder encontrar aventuras acá en el Obelisco, en la cancha de River? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ese fue ese gran giro, el gran giro que produce Héctor en la narrativa argentina en general, digamos, ¿no? No digo solamente en las historietas, en la narrativa. Porque Oesterheld, habiendo escrito muchísimas historietas desde el año 50 hasta que desapareció, hasta el 77, incluso cuando Héctor estaba desaparecido, las historietas se seguían publicando en el Escorpio. Uh-huh. Incluso el Eternauta 2, claro, que era una versión prácticamente transparente de la militancia montonera, se publicaba mientras Héctor ya estaba desaparecido. Bueno, en esos años, esos 50, 60, 60, 70, esos 25 años que trabajó, fue el mejor escritor de aventuras que produció este país. Produjo las mejores historias de aventuras y uno de sus narradores más prolíficos y más populares. Y eso abarca, como escritor de género, abarca todos los soportes. Estamos hablando de las novelas, cuentos, de películas. En el arranque de la charla hablábamos de esto de historieta y del sentido diminutivo. Claro. Sin embargo, bueno, Héctor hizo eso. Y una de las grandes revoluciones que creó, que después un poco como él se ha convertido en un mito militante, ¿no es cierto? Sí. Siempre se lee hacia atrás como buscando síntomas de esa militancia ulterior en el comienzo, y cosas que a veces se dice mucha boludez al respecto, con la mejor buena intención. Sobre todo lo que fue publicado en el 57 por primera vez. Exactamente, claro, y además sí. Héctor era un demócrata que alguna vez había sido socialista y que luego, en los años 60, como gran parte de la intelectualidad, etc., eligió una transformación personal que lo hizo elegir la militancia. Con una consecuencia del discurso hacia su vida, ¿no? Exactamente, fue coherente. Vivió de acuerdo a lo que creía y a lo que había escrito. Por eso siempre decimos que Héctor fue un aventurador. Es decir, que él vivió a la altura de aquello que había escrito y de lo que creía. Y para él la aventura no es un boludeo, sino es una cuestión existencial. Es el desafío a la persona, es decir, estar a la altura de un desafío. O te quedas en el molde o vas para adelante. Sí. Bueno, él fue para adelante. Bueno, y la otra cosa notable, una de las cosas notables que tiene Héctor, es lo que vos me decías. Una de sus grandes novedades fue que las historias la aventura podía transcurrir en el mismo lugar donde se leía. Ahí vamos. Es decir, que no esa fue la novedad. Claro, una irrupción. Que había, como diría Coleridge, para así citamos alguna cita culta, sí. Esa suspensión de la incredulidad que hace posible el relato, la ficción, ¿no es cierto? Sí. Llevada hasta el último extremo de que vos podías leer una historieta en la avenida, en un departamento que daba a la avenida La Cera, te podías asomar a ver si era cierto que los burbos estaban pasando por ahí haciendo agujeros en el piso con su peso de 30 toneladas. El punto de vista de tu ventana era el mismo de la viñeta. Exacto. Solano López escribía, dibujaba la glorieta que está ahí todavía en Barrancas de Belgrano, ¿no es cierto? Esa glorieta, ¿no? Donde estaba el Mano manejando los hombres robot, a la vuelta, porque Solano vivía en 3 de febrero, entonces lo ambientó ahí, porque ese era el lugar donde... Es decir, que la aventura era posible en el mismo lugar donde se experimentaban los dos, la escritura y la lectura. Eso es convertir en aventurable tu contexto. Y eso es una gran victoria sobre cualquier otra forma de dominación cultural, porque habitualmente la aventura es algo que transcurre en un contexto que no es el tuyo. Habitualmente las aventuras deben transcurrir en otro lado.
Sí, sí, siempre los detectives son en otro en lado. Los Ángeles. Las cosas, los tipos que vuelan en otro lado, acá no pueden volar. Claro. ¿Cómo va a volar acá? Ahora, no, allá tampoco vuelan, boludo. No, Claro. allá no vuelan, ¿eh? Por eso no Ceni vuelan Trump, ¿no? no vuelan a ningún lado, ¿no? No vuelan Claro. ni allá, ni acá, ni en ningún lado. Vuelan. Esos son los permisos de la imaginación. Poder imaginarse es poder soñarse, es también la lucha por el imaginario, la pelea Claro. por el imaginario. Es Cualquiera cierto. que escribe ficción pelea por el imaginario. ¿Por qué vos estás condenado, tu pasado, tu siglo XIX está condenado a la foto fija de cuatro indios y unos fortineros en patas, ¿no? Que son hermosas, y Sí, claro. hay hermosas historias de Romeo, de Chingolo Casalla con el Cabo Sabino, etcétera. Vos ves, por ejemplo, ¿por qué el imperio puede construir el mito del western? ¿O me vas a decir que el oeste norteamericano era demasiado diferente del nuestro? Si No. vos ves la escena de Billy the Kid matando al pulpero, Sí. en el folleto original de 1870 y pico, bueno, 1880, es igual a las ilustraciones del Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez, mostrando a Moreira matándolo al pulpero Sardetti. Sardetti, claro, porque La pulpería es igual, el salón no existe, el salón, ¿no es cierto? Salón. El salón no existe. Es una maravillosa construcción mítica de una cultura poderosa. Por eso la maravilla de la gauchesca, ¿no? Por eso que la que no, maravilla de la gauchesca. no necesitaba. Por eso Fabio. Claro, Por eso Fabio. claro. Que llevó al cine esto. Fabio no necesita la fotografía. A mí qué carajo me importa cómo fue Moreira. Es la construcción del mito. Entonces, la posibilidad de generar tus propios mitos es una prueba de que te pensás como independiente. ¿Y qué es el Eternauta? Y el Eternauta es eso, viejo. Una Y toma. lo bueno que Héctor no lo sabía cuando lo estaba Claro. haciendo. Claro. Héctor no lo sabía cuando lo estaba haciendo. Lo hizo y se encontró con que lo había hecho. La resignificación también muchos años después. Obvio. Ahora vamos a seguir hablando más de libros, de historietas con Juan Sasturain. Tenemos un disco que ha salido hace muy poco, Iván Noble, Mujer y Ego, dedicado, hablando un poco del pasado, a su madre, a su abuela y demás, haciendo unos covers. Y a propósito de esto, hizo una canción con Soledad. Año 98 uno no hubiese pensado que Soledad, por un lado, el boom del folclore en Cosquín, y por otro lado, los Caballeros de la Quema con, no sé, Avanti Morocha, hicieron esta maravilla. Ya la escuchamos y seguimos con más Juan Sasturain.